Buenas, nosotras somos las integrantes del grupo 185, el grupo equivalente de tesis de grado para optar por el título de licenciadas en educación básica. Las sustentantes somos Adriana Carolina Arias Vázquez, Ali de los Santos Santana y Denisa Ruiz. Problema de investigación. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, conocida como una institución líder en la formación de profesionales en el campo de la educación, carece de una base de datos para la Facultad de Ciencias de la Educación. La falta de infraestructura tecnológica hace que sea difícil para los maestros y estudiantes acceder a investigaciones previas, comparar y consultar, comparar resultados y crear nuevos estudios que se basen en lo que ya se sabe. La situación se agrava debido a que la educación juega un papel crucial en el desarrollo integral de la sociedad dominicana y la falta de acceso a recursos educativos de alta calidad puede tener consecuencias a nivel nacional e internacional. En la formulación de nuestro problema, cuáles son los elementos presentes en los informes de tesis de maestría en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, periodo 2010-2023. En la sistematización del problema, cuáles son los elementos tangibles presentes en las portadas de la tesis de maestría en la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, periodo 2010-2023. ¿Cuáles son los componentes que conforman el índice de tesis de maestría en la Facultad de Ciencias de la Educación, periodo 2010-2023? ¿Y qué elementos forman parte de las tesis de maestría en la Facultad de Ciencias de la Educación, periodo 2010-2003? En los objetivos de esta investigación está el objetivo general, que es revisar elementos de informe de tesis de maestría en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el periodo 2010-2023. Y los objetivos específicos están detallar elementos tangibles de las portadas de tesis de maestría en la Facultad de Ciencias de la Educación en la sede central, periodo 2010-2023. Indicar los componentes del índice de las tesis de maestría en la Facultad de Ciencias de la Educación en el periodo 2010-2023 y describir los elementos que integran las tesis de maestría en la Facultad de Ciencias de la Educación en el periodo 2010-2023. En la justificación, la falta de una base de datos dificulta no solo el acceso a materiales académicos relacionados con la investigación educativa, sino que también limita la colaboración y el intercambio de conocimiento entre educadores e investigadores. La falta de una base de datos adecuada ha llevado a una excesiva dependencia de la búsqueda en línea para acceder a investigaciones, lo que puede resultar en prácticas poco éticas, como por ejemplo el plagio. Es necesario desarrollar una metodología efectiva para la creación y gestión de bases de datos que garantice su seguridad y funcionalidad. Buenas, mi nombre es Adriana, le estaré hablando sobre el marco teórico, antecedentes internacionales. Con respecto al diagnóstico sobre el nivel de conocimiento que tienen los usuarios acerca de la base de datos por suscripción, los docentes presentan un mayor nivel de utilización para sus actividades de docencia e investigación. Sin embargo, no conocen a profundidad técnicas de búsqueda u otros recursos que faciliten la navegación en la base de datos. Solo la identificación de las causas que impulsan o dificultan el uso de evidencia a los estudiantes les resulta complicado navegar en las bases de datos y por lo tanto no satisfacen su búsqueda de información, siendo necesario mejorar la formación de la alfabetización digital. A los docentes les resulta inconveniente no tener acceso al texto completo. De ahí que optan por otros recursos al no poder acceder a la misma, aunque consideren una información muy confiable, según Boston 2023. En los antecedentes nacionales, en el marco de la evolución tecnológica, resalta que en el 2015 hubo un aumento significativo en la implementación de bases de datos académicas regionales, lo que indica un cambio hacia una gestión más efectiva de la información educativa de la República Dominicana, según Sánchez 2017. Marco conceptual. Una base de datos. Una base de datos se podría decir que es un conjunto de datos que se encuentran estructurados en categorías o clases en orden preestablecido, según Banquera 2018. ¿Y por qué es importante una base de datos? Bueno, una base de datos es importante ya que radica en que nos permiten llevar a cabo
revisiones bibliográficas que estén libres de sesgo y que a la vez tengan la misma transparencia y trazabilidad, según Covina 2020. Bueno, mi nombre es Alice de los Santos. Voy a estar hablando sobre el marco metodológico. En el diseño metodológico se empleó un diseño no experimental. En este tipo de diseño, el investigador no manipula las variables. Hernández 2014. El tipo de corte que se utilizó fue transversal. Este tipo de investigación proporciona los datos de manera instantánea de la situación en un momento específico, o sea, porque recopila datos en un solo momento en el tiempo. Hernández Batista 2014. Se utilizó un enfoque cuantitativo. Este enfoque se basa en la recopilación y el análisis de datos para llegar a conclusiones objetivas y generalizables. Esto lo dijo Croswell en el 2014. Población y muestra. La muestra es una porción representativa de la población seleccionada para el análisis, mientras que la población comprende todos los elementos que participan en un estudio. Esto lo dijo Sampieri 2014. Para esta investigación se obtuvo una población de 4.050 tesis y una muestra de 30. Sin embargo, al cerrar el sistema de registro, se descubrió que solo se registraron 29 tesis de manera efectiva, lo que es un detalle importante a tener en cuenta al revisar los resultados. Entonces, la técnica de investigación. Para obtener información sobre un tema específico, se utilizan preguntas estandarizadas a una muestra representativa de personas. Este método de recolección de datos se conoce como encuesta. Se utilizaron dos tipos de encuestas diferentes en este estudio para abordar diferentes aspectos de tesis de maestría. Una encuesta estaba destinada a describir las características generales de las tesis, mientras que la otra encuesta estaba destinada a describir las cualidades particulares de la tesis. Ambas encuestas se llevaron a cabo a través de Google Forms, lo que permitió una amplia audiencia y facilitó la recopilación de datos de manera sistemática y eficiente. Babi 2016. En la presentación y conclusión y recomendaciones obtuvimos los siguientes resultados. En las características evidenciadas en las portadas de la tesis de maestría se pudo evidenciar que del 90 al 100% se visibiliza la portada de la tesis de la variable o temática, el título al que optan los o las sustentantes y la asignatura topográfica. Sin embargo, del 70 al 89% se visibiliza el lugar, el periodo y el nivel educativo donde se desarrolló la tesis, pero menos del 69% visibiliza el área curricular, ciclo y su sistema educativo. Se concluye que la falta de visibilidad de la portada de las tesis de maestría sobre aspectos como el área curricular, el ciclo y su sistema educativo resalta la necesidad de mejorar la presentación de información relevante. A la Biblioteca Pedro Mil debe establecer lineamientos claros para que los autores presenten estos aspectos en las portadas de sus tesis. Ok. Elementos del índice de las tesis de maestría. Se pudo evidenciar que menos del 69% de las tesis incluyen elementos como variable, población, muestra y discusión en su índice. Se evidencia que entre el 70 y el 89% la presencia de metodología, antecedente, tipo de estudio y resultado. Por otro lado, del 90 al 100% de las tesis incluye objetivo, conclusión, recomendación y referencia bibliográfica en su índice. Se concluye que los componentes menos evidenciados fueron variable, población y muestra. Se recomienda a la Facultad de Ciencias de la Educación tomar medidas para promover una mejor inclusión y enfatizar la importancia de estos componentes. Situación de la tesis con respecto al resumen. Se describió que un 62% de los datos contienen un resumen según los resultados de las tablas. Además, el 38% carece de resumen. En conclusión,
Un alto porcentaje de las tesis consultadas no se evidencia resumen. Se recomienda al decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación que todas las tesis contengan resumen. Idioma en el que esté escrito el resumen. Se describió que el 45% de los resúmenes están escritos en español, el 21% están escritos en español e inglés y el 34% no contienen ningún resumen. En conclusión, un porcentaje muy bajo de tesis contienen resumen en inglés y en español, por lo que se le recomienda al decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación que las tesis deben de tener tanto resumen en inglés como en español. Condición de resumen extraído. Se pudo evidenciar que el 55% de los resúmenes fueron copiados sin cambio, el 38% fueron elaborados, mientras que el 7% fueron sintetizados. Se concluye que un alto porcentaje contiene un resumen muy extenso. Se recomienda al decanato de la Facultad de Educación que los resúmenes de la tesis sean más sintetizados. Limitaciones de la investigación. Debido a que se agotaron las tesis de maestría, los coordinadores dieron la autorización para que se pueda consultar las tesis de especialidad y de grado. Varios aspectos del proceso investigativo demostraron la falta de coordinación entre los coordinadores de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esta falta de coordinación pudo llevar a la duplicación de esfuerzos y responsabilidades por parte de los investigadores, así como la ineficiencia en la asignación de recursos. Otra limitación que tuvimos, que es que el espacio disponible en la biblioteca Pedro Mil no era confortable, lo que dificultaba la realización de la búsqueda de información. En las lecciones aprendidas, una lección aprendida muy importante fue conocer el IDICE. De ahí se excluyeron las tesis que ya se habían registrado en la base de datos. También aprendimos a hacer búsquedas avanzadas en bases de datos. Aprendimos la importancia de cada uno de los elementos de las tesis. Y también aprendimos que cada maestro tiene una metodología distinta a la hora de realización de una tesis. Hasta aquí nuestra presentación. Gracias.